Ahora empezaremos a desarrollar el contenido del curso. Este curso se ha diseñado en 4 temas. En el tema 1 abordaremos los conceptos básicos del derecho, esto es, conceptos fundamentales de la ciencia jurídica. Nos aproximaremos a una definición del derecho, conoceremos el concepto de derechos humanos y veremos el problema de la semántica del vocablo derecho. En el tema 2, denominado disposiciones preliminares, veremos que estos son mandatos de la ley que regulan la aplicación de la norma jurídica en general. Hablaremos del ámbito territorial de la norma, de la supletoriedad de esta y de la problemática de la renuncia de derechos. Ya en el tema 3, hablaremos de elementos esenciales y de validez del negocio jurídico y veremos también los atributos de la personalidad jurídica. Estos son elementos que permiten la eficiencia y eficacia del acto jurídico producto de la voluntad de las personas. Finalmente, en el tema 4, hablaremos del ABC de las obligaciones civiles. Aquí veremos que para producir consecuencias de derecho no basta la voluntad de las personas. Estas se tienen que ajustar a las figuras reconocidas y sancionadas por el derecho civil. Este es el tema 1, conceptos básicos del derecho. Algo que pasa desapercibido todo el tiempo es que la actividad del ser humano está completamente regulada por la norma. Me explico. Habitualmente conducimos un vehículo automotor y esa conducta es una actividad tan trivial que pasa desapercibida. Mas, sin embargo, para poderlo hacer conforme a derecho, nosotros debemos tramitar y conseguir una licencia de manejo. ¿Qué parte del derecho regula esta cuestión? Aquí encontramos que es una relación entre el ciudadano, el gobernado, y los entes del Estado, las autoridades administrativas. Esa es la guía. Aquí tenemos una intervención del derecho administrativo. Otro ejemplo más trivial aún. Todos los días vamos a alguna tienda de conveniencia, tomamos un producto del anaquel, pasamos a la caja, pagamos el precio y nos llevamos dicho producto. Pero, ¿qué figura del derecho regula esta situación? Si nosotros vamos al Código Civil y revisamos el artículo 2548, 2548, vamos a ver que se trata de la figura de la compraventa. Una figura que sanciona el intercambio de bienes y servicios y que se da en el intercambio del dominio, se traslada el dominio de este producto por virtud de pagar un precio cierto. Como siguiente tema, vamos a ver la evolución del concepto de derecho. En 1970, Ignacio Burgó Abrihuela, uno de los más grandes constitucionalistas del derecho nacional, nos decía: conjunto de normas bilaterales, obligatorias y coercitivas. ¿Por qué son bilaterales? Porque regulan derechos y obligaciones de ambas partes. ¿Por qué es obligatoria? Porque las partes se deben someter voluntariamente a él. ¿Por qué es coercitiva? Porque en caso de algún incumplimiento, el Estado, a través del imperio de la ley, restablece el Estado de Derecho. Avanzamos un poco más y nos encontramos que en 1990, Leonel Pérez Nieto Castro nos dice: son reglas de conducta que confieren derechos o imponen obligaciones. Sin embargo, estas dos definiciones no nos dicen gran cosa del derecho. En la actualidad, producto de la doctrina de Miguel Reale, un jurista brasileño, podemos nosotros manejar lo que es la teoría tridimensional del derecho. ¿Qué dice Miguel Reale? Miguel Reale nos dice que las personas en general resienten los efectos del derecho, pero no conocen el porqué del derecho y por qué ellos deben conducirse de una u otra forma. ¿Qué sucede? Miguel Reale nos dice que la teoría tridimensional del derecho tiene estos 3 elementos: lo que sucede en la realidad, la norma que lo regula y el valor jurídicamente relevante para la norma. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es el valor jurídico tutelado por el acta de nacimiento? Si retomamos el esquema de Leonel Pérez Nieto Castro, derechos y obligaciones.
Cuando nosotros hablamos de derechos y obligaciones, dentro del acta de nacimiento, ¿qué vamos a encontrar? Que el que tiene derecho a un registro, a tener un documento que le permita acreditar su identidad, que le permita mantener esa relación con su núcleo familiar, es el menor. ¿Y quién está obligado a realizar esa inscripción en el registro civil? El padre. Ahora bien, ¿qué valor jurídico tutelado se protege a través del acta de nacimiento? La dignidad del menor, la identidad para con su núcleo familiar. Recuerda que en la plataforma se ha dispuesto un foro y tienes un enlace nominado Pregúntale a tu profesor. Si tienes alguna duda respecto de este tema que acabamos de abordar, espero tus comentarios. Ahora abordaremos la importancia de conocer el concepto de derechos humanos. Los derechos humanos son privilegiados en el Estado moderno, porque nos dice la doctrina que son esas, la importancia de conocer el concepto de derechos humanos. El Estado moderno de corte garantista privilegia los derechos humanos, puesto que son la base de la realización de la persona. El Estado los reconoce consagrándolos en la Carta Magna como derechos fundamentales y otorga garantías para su debida tutela y protección. Así las cosas, tenemos que diversos autores señalan que la justicia es el valor por excelencia. Y ahora bien, debemos señalar que la justicia es resultado de la suma de otros muchos valores, es decir, de la dignidad, de la igualdad, de la libertad, de la solidaridad, de la certeza jurídica y del bien común. Vamos a desglosarlos uno a uno. La dignidad es la posibilidad de que la persona manifieste su esencia, sus afinidades, sus filias, su identidad. Esto en un plano de equidad, esto es, que no sea sometida a alguna restricción arbitraria y en caso de existir alguna restricción, ésta le dé una mayor oportunidad o le dé un beneficio a un sector más vulnerable de la población. Para hablar de la libertad, utilizaremos el concepto que acuña Ignacio Burgó Orihuela. La libertad no es nada más que la facultad de elegir entre un determinado número de posibilidades. Ahora bien, ¿quién regula estas posibilidades? Obviamente, el Estado. Pasamos adelante y ahora vamos a hablar de la solidaridad. Solidaridad es la virtud a través de la cual todos los sectores de la población pueden formar parte del desarrollo, del bienestar y del bien común. Ahora hablaremos de la certeza jurídica. ¿Y qué nos dice esto? Que el gobernado debe saber con exactitud cuáles son las consecuencias de su conducta, cómo el Estado debe actuar y cómo debe resolver. Eso es certeza jurídica. Ahora, respecto del bien común, tenemos que es todo aquello que produce bienestar, el medio ambiente, la salud, la educación. Luego entonces, la suma de todos estos valores nos lleva a la justicia. Un Estado justo es un Estado donde la persona es tratada con dignidad, con igualdad, con libertad, puede desarrollarse plenamente, tiene certeza de las consecuencias de sus actos y sobre todo participa del bien común. Después de haber abordado estos tópicos, ya podemos nosotros comenzar a esbozar una definición de derecho. Jaime Cárdenas Gracia, en su título Introducción al estudio del derecho, de la mano de Miguel Reale, esboza la siguiente definición. El derecho es un producto cultural, un sistema de normas cuyo fin supremo es ser el instrumento para facilitar la realización del ser humano, asegurar la armonía de la sociedad y resguardar todo valor jurídicamente tutelado. ¿Recuerdas que hace un momento nosotros hablábamos de los valores fundamentales? Dignidad, igualdad, libertad, solidaridad, certeza jurídica y bien común. De eso precisamente habla esta definición. Ya con todo lo que hemos tocado, podemos nosotros hablar de la semántica del vocablo derecho. El vocablo derecho tiene un sinfín de acepciones o significados diversos.
Esto depende de su contexto o de la clasificación dogmática o doctrinaria que provenga. Tenemos el derecho objetivo, el derecho subjetivo, los derechos reales y los derechos personales. ¿Qué significa todo esto? Derecho objetivo es todo el derecho que existe, todas las normas que han sido publicadas en un Estado. Derecho subjetivo es la posibilidad de realizar cualquier conducta conforme a la norma, hacerla o no hacerla. Los derechos reales son aquellos que nosotros tenemos para gozar absolutamente de una cosa, esto es, el uso, el goce, el disfrute y la disposición plena. Y los derechos personales son los que oponemos para lograr una conducta de una persona. Ahora hablaremos de la vigencia y validez de la norma jurídica. La validez de una norma está sujeta al cumplimiento de las formalidades que señala la ley para su creación. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, la iniciativa, esto es, su propuesta. Pasamos a la discusión, que es la exposición ante el Pleno, para que en su momento tengamos la votación, esto es, la aprobación. Ya teniendo concluido este paso, nos vamos a la sanción, que es el veto por el presidente o el ejecutivo. De ahí sigue la publicación, esto es, que aparezca en el Diario Oficial de la Federación. Y finalmente tenemos la iniciativa de vigencia. ¿Cuándo va a entrar en vigor la ley? ¿Al momento de su publicación? ¿O tendremos un vacatio legis, un espacio en el cual se van a ajustar el contexto sociopolítico para que la ley tenga plena vigencia? Ahora vamos a hablar de los ámbitos de validez de la norma jurídica. Para tenerlos en cuenta, son 4. ¿Cuáles son? El espacial o territorial, el temporal, el personal o el material. Respecto del ámbito espacial, es en qué porción geográfica aplica la norma. Un ejemplo de ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Dónde aplica? A todo lo largo y ancho del territorio nacional. El ámbito temporal de la norma. Un ejemplo más cercano y reciente es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se promulga y hay una vacatio legis para que éste pueda tener plenos efectos, ajustar a toda la sociedad y a las instituciones para que se pueda ejercitar plenamente el procedimiento penal. Ahora vamos a hablar del ámbito personal. ¿A quién aplica la norma? Y te invito que revises la redacción del artículo 1 constitucional para que veas lo que señala en su primer párrafo. De ahí te invito que tus comentarios me los hagas llegar a través de la plataforma. Finalmente vamos a hablar del ámbito material de la norma. ¿Qué es lo que regula la norma? Intercambio entre particulares, derecho civil. Delitos, derecho penal. Las relaciones entre el gobernado y los entes del Estado, derecho administrativo. Esos son unos pocos ejemplos. Ahora debemos nosotros diferenciar entre las normas sustantivas y las normas adjetivas. Las normas sustantivas son las que le dan cuerpo al sistema jurídico y las normas adjetivas son las que nos permiten desarrollar la acción o excitar nuestra acción ante los juzgados. Ha llegado el momento de que podamos contestar la pregunta que está al final de este tema, que dice: ¿lo que no está prohibido está perfectamente permitido? Espero tu respuesta en el foro. Hasta ahora has avanzado bastante. No pierdas tu ritmo. Nos vemos pronto. Tema 2. Disposiciones preliminares. Estos son conceptos que van más allá del derecho civil. Su propósito principal es regir la operatividad del sistema jurídico y veamos qué es lo que dispone. Supletoriedad, que significa que nosotros podemos invocar al Código Civil para suplir las carencias o deficiencias de alguna norma. Nos habla también del ámbito personal, esto es, a quién le aplica, a toda persona al interior del territorio o a una en particular. Un tema muy delicado es de la renuncia de derechos, el cual solamente se puede hacer si no es contrario al interés público y no queda duda del derecho renunciado. También nos habla de lo aplicable a las cosas muebles o inmuebles y sobre todo nos manifiesta los principios que se encuentran en el 14 constitucional de ley estricta y ley escrita. En los juicios de corte civil, la resolución debe ser conforme a la letra.
También nos habla de los principios de la nulidad y nos habla de las reglas para hacerla valer, los conceptos de supuesto jurídico y de consecuencia jurídica. Respecto del supuesto jurídico, es el enunciado normativo y la consecuencia jurídica es el resultado de materializar el supuesto jurídico. También nos habla de la licitud, también nos habla de la ilicitud, que es la carencia del derecho. Nos habla también de las obligaciones y responsabilidades de quien se encarga de manera oficiosa de los asuntos de otro, esto es, de la gestión y el mandato. Hasta este punto, ¿tienes dudas? Utiliza el foro de la plataforma o bien pregúntale a tu profesor. Continuamos con el tema 3, elementos esenciales y de validez del negocio jurídico y atributos de la personalidad jurídica. A manera de recomendación, al consultar la ley, siempre cerciórate que sea en la publicación más reciente. En el módulo anterior abordamos los conceptos de acto y de hecho jurídico. El hecho jurídico, recordarás, es aquella situación que sucede sin la voluntad del hombre, pero que sin embargo produce consecuencias de derecho. Me explico. Llegas a un estacionamiento donde hay frondosos árboles y dispones que tu vehículo quede debajo de uno de ellos. De repente un viento fuerte hace que se quiebre la rama, cae sobre el parabrisas de tu vehículo y lo rompe. Ahí no intervino la voluntad de nadie. No vino una persona a cortar esa rama y esta cayó sobre el parabrisas de tu vehículo. Fue un acto de la naturaleza, mas sin embargo produjo daño en propiedad ajena. A diferencia del hecho jurídico, el acto, ahí sí interviene la voluntad del hombre e interviene para producir consecuencias de derecho. Aquí en Quintana Roo nosotros tenemos una variedad que se le denomina el negocio jurídico. Esto es un acto lícito, producto de la voluntad del hombre y que produce consecuencias de derecho. Te invito a analizar de manera conjunta los artículos 34, 37 y 136 del Código Civil de Quintana Roo. Espero tus comentarios en el foro de nuestra plataforma. La ley señala que el negocio jurídico tiene elementos esenciales. Revisa el artículo 135 del Código Civil del Estado de Quintana Roo. Vamos a relacionarlos. Voluntad, objeto, licitud y solemnidad. La voluntad es producto de la razón informada. El objeto puede ser la creación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. Respecto de la solemnidad, es que este acto debe ser realizado ante una autoridad determinada. Adicionalmente, el artículo 139 del Código Civil nos señala que los elementos de validez del negocio jurídico son capacidad, voluntad sin vicios, licitud en el objeto, motivo o fin y en la forma. Vamos a hablar uno a uno de ellos. La capacidad es la mayoría de edad, la emancipación y no estar sujeto a interdicción. Cuando hablamos de voluntad sin vicios, esta no debe ser afecta por el error, el dolo, la mala fe o el miedo grave. Respecto de la licitud en el objeto, motivo, fin, recuerden, para que se produzcan consecuencias de derecho no basta la voluntad de las partes. Estas se deben someter a lo que señala, reconoce y prescribe el derecho. Respecto de la forma, que no debemos confundir con la solemnidad, es cómo debemos realizar este acto, sea por escrito o sea de manera verbal. Y, sobre todo, a cargo de quién está a realizarlo. Vamos a tener un ejemplo como lo es el arrendamiento. En el artículo 2682, la ley señala que debe ser por escrito y a cargo del propietario del inmueble. Debemos tener en cuenta que la existencia y perfección del negocio jurídico depende de la presencia de todos los elementos esenciales y de validez que prescribe la ley. La personalidad jurídica. La ley reconoce como persona física o natural al ser humano y le otorga la protección desde el momento de que es concebida.
Por otro lado, la ley reconoce la posibilidad de que varios individuos se obliguen a combinar sus recursos y esfuerzos para lograr un fin común. Es así como surge la figura de la persona moral. Te invito a que revises la redacción del artículo 451 del Código Civil. Atributos de la personalidad jurídica. La persona para existir necesita de un nombre, de un domicilio, de su estado civil y de un patrimonio. Veamos. Nombre en la persona física es el nombre propio y los apellidos. A diferencia, en la persona moral es el que indiquen las leyes. Veamos esto en los artículos 537 y 542 del Código Civil. Respecto del domicilio, en la persona física puede ser el lugar donde reside, el lugar donde cumple con sus obligaciones, y para las personas morales es el lugar donde se encuentra su administración. Respecto del estado civil, podemos decir que es la situación jurídica concreta de una persona con su familia. Ahora bien, el patrimonio es el conjunto de derechos, bienes y obligaciones valorables en dinero que como universalidad son propiedad de una persona. Finalmente, enunciaremos el concepto de nacionalidad. La nacionalidad es la relación jurídica concreta de una persona respecto de un estado o nación. Esta se adquiere al nacer o por naturalización. Si tienes alguna duda al respecto, consulta el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hasta este punto ya conocemos la más actual definición del derecho. Comprendemos los rudimentos de la teoría tridimensional del derecho, conocemos la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo, identificamos el concepto de derechos fundamentales y de las garantías para su aplicación y su protección que están en la Constitución. También reconocemos las disposiciones generales del Código Civil como las normas que regulan la aplicación del derecho. Diferenciamos los conceptos de hecho, acto y negocio jurídico e identificamos los elementos esenciales y de validez para el negocio jurídico. Tema 4. El ABC de las obligaciones civiles. Desde los tiempos del Imperio Romano se dice que el convenio es el acuerdo de dos o más voluntades. Ahora bien, tal acuerdo no basta para la creación de consecuencias de derecho. Todo acuerdo de voluntades se debe ajustar a las figuras nominadas y sancionadas por nuestro derecho. ¿Qué debemos comenzar a tener en cuenta? 1. Derecho objetivo. Es todo el sistema de normas jurídicas que se encuentran en un país. Derecho subjetivo es la facultad que nos otorga la norma para hacer o no hacer lícitamente dentro de los límites del derecho. Derecho real es la facultad de aprovechar directamente una cosa. ¿Cuáles son sus elementos? Son 4. El uso, el goce, el disfrute y el más importante, la disposición, esto es, el dominio sobre esta cosa. Veremos el concepto de obligaciones en el derecho civil. Las obligaciones es el vínculo jurídico a través del cual un acreedor puede exigir de un deudor dar, hacer o no hacer. Debemos tener en cuenta que el derecho real recae sobre las cosas y el derecho personal es la posibilidad de exigir, conforme a derecho, de una persona una actitud que puede ser dar, hacer o no hacer. ¿Cuáles son las partes en los contratos? El activo, el que puede exigir; el pasivo, aquel que está obligado a cumplir; el objeto, que puede ser dar, hacer o no hacer; y la relación jurídica, que es el nexo que se establece entre las partes, lo que regula la norma. Veamos un ejemplo. En el arrendamiento, es una cuestión bidireccional, donde el arrendador puede exigir del arrendatario una cantidad, pero a cambio debe permitir el uso, goce, posiblemente el disfrute, pero se reserva el dominio sobre el uso de un inmueble. Ya que hemos hablado de obligaciones y contratos,
Veremos ahora las diversas fuentes de las obligaciones civiles que aplican en el ámbito inmobiliario. La primera fuente son los contratos. Como ejemplo podemos tener el arrendamiento y la compraventa. La segunda fuente es la declaración unilateral de la voluntad. Ejemplos de ellos son la oferta y la promesa de recompensa. La tercera fuente es el enriquecimiento ilícito. ¿Qué es esto? Aumentar el patrimonio en detrimento de otro. Y un ejemplo pudiera ser vender con un sobreprecio un producto, una cosa, sin tener la autorización ni que sea del conocimiento del legítimo propietario. La cuarta fuente de las obligaciones, y que impacta directamente en lo que es la actividad inmobiliaria, es la gestión de negocios o el mandato, que esto es hacerse cargo de los asuntos de otra persona. Y esta situación tiene aparejadas diversas consecuencias de derecho. La quinta fuente de las obligaciones son los hechos ilícitos y la responsabilidad objetiva. Conocemos como hechos ilícitos los actos carentes de derecho, esto es, aquellos que se hacen con alguna mala intención, esto es, con dolo, por negligencia, indolencia, culpa o negligencia. Y como ejemplos podemos citar quinta fuente de las obligaciones: hechos ilícitos y la responsabilidad objetiva. Se conoce como hechos ilícitos aquellos que son carentes de derecho. Sus características son el dolo, la culpa o la negligencia. Y esto impacta directamente en el ejercicio de un oficio o una profesión liberal. Como ejemplo podemos tener los maestros respecto de sus aprendices. Hablemos ahora de la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva se deriva de la calidad de garante por el aprovechamiento de un objeto peligroso. Esto es decir, el uso de una máquina, de una caldera o de un vehículo. Te invito a hacer un estudio más a fondo de la responsabilidad por hechos ajenos, consultando los artículos 92, 93, 94 al 103 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo. Continuamos con el cumplimiento de las obligaciones. El derecho civil señala como formas para cumplir las obligaciones el pago o cumplimiento y la dación en pago. Respecto del pago o cumplimiento, este consiste en entregar el bien o cubrir la cantidad debida. Respecto de la dación en pago, el acreedor recibe un bien distinto del debido o acordado. Y recuerda, toda situación en derecho tiene sus reglas. Te invito a investigar los artículos 2283 al 2285 y espero tus comentarios al respecto. Hemos llegado al final de este curso. ¿Recuerdas todos los temas que en él conocimos? En el tema 1 hablamos de los conceptos básicos del derecho y su actual definición. Más adelante hablamos de las disposiciones generales del Código Civil y recordemos que son las reglas que regulan la aplicación de este sistema jurídico. En el módulo 2 hablamos de cuestiones como renuncia de derechos, supletoriedad de la norma y el ámbito personal. Al abordar el tema 3, conocimos de los elementos esenciales y de validez del negocio jurídico. Recuerda que la eficiencia y eficacia del negocio jurídico requiere de la presencia de estos elementos. Al abordar el último módulo, hablamos de las obligaciones y sus fuentes, contratos y las formas que señala el derecho para la extinción de las obligaciones. Gracias por la oportunidad de compartir estos conceptos. Hasta la próxima.